Buenos días a las personas que ya están conectadas a, a esta sesión del día de hoy. Bienvenidos, feliz viernes. Como saben, hoy estamos aquí para continuar con la celebración del centenario del nacimiento de Juan Sánchez Peláez y como homenaje también a Malena Coelho, su esposa, su compañera de vida, una además también extraordinaria mujer que fue también parte de la vida cultural de nuestro país, que falleció recientemente. Y bueno, estas actividades son para honrar y celebrar a los dos. Hoy tenemos el gusto, la alegría de tener aquí a nuestra querida profesora Irma Chumaceiro. Para quienes no la conozcan, la profesora Irma es egresada de la Escuela de Letras, es especialista en lingüística, en lengua y literatura española. Ella ha sido profesora de la Escuela de Letras y de las maestrías en lingüísticas y estudios del discurso de los posgrados de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB. Fue directora de la Escuela de Letras también. Tiene numerosos artículos sobre análisis de textos literarios publicados. Eh, y también es autora del libro Estudio Lingüístico del Texto Literario y del Español Lengua de América, hecho en coautoría con Alexandra Álvarez. Hoy, mi querida profe, pues va a hacer un análisis desde la pragmática de la comunicación y por supuesto desde la lingüística sobre el poema Filiación Oscura de Juan Sánchez Peláez. Profe, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenas a todos. Antes, primeramente, quiero agradecer a la Fundación de la Cultura Urbana, a la Poeteca y al Archivo por invitarme a esta charla taller. Bueno, por supuesto, a mis queridos Yayanida y Ricardo, afectuosos y solidarios siempre, y al equipo que hace posible mi presentación en Zoom. Gracias también a mis amigos y a nuestro auditorio virtual. Bueno, yo espero no defraudarlo. Quiero aclararles que es una presentación larga porque se trata de un taller que en este momento a lo mejor no puede tener la bidextralidad deseada, pero que está planteado como un taller para leer un texto. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en materia, quisiera leerles dos textos. Uno de Hani que me acompaña siempre cada vez que doy cursos, talleres o escribo para los alumnos sobre poesía. En este caso, voy a leérselos. Es un texto que habla por sí misma, no se necesitamos decir más nada. Si a mí me pidiesen un buen consejo sobre cómo leer poesía, diría que ante todo hay que querer leerla. Quererla como querencia, sin mala fe, sin desesperación, averiguando qué diablos quiso decir el poeta, porque los poetas son difíciles de leer. Bueno, esta advertencia de Hani de que los poetas son difíciles de leer se aplica a mí para Juan Sánchez Peláez. Su lectura me costó mucho durante muchos, llegué tarde a los poemas de Sánchez Peláez y todavía creo que me cuesta. Paso entonces, esto, como les digo, asusta un poco a los estudiantes cuando les digo que que es difícil leer poesía y que unos poetas son más oscuros que otros, pero que hay que tener un gran deseo y una gran voluntad para captar, para llegar al sentido de ese texto. Lo otro que quisiera leerles es espérense que tengo que quitar esto, el de Alberto Márquez en la antología poética del emisor Fundación de la Cultura Urbana de 2018. Lo que pasa es que no lo puedo ver porque está tapado. ¿Cómo hago para quitar? Ah, ya. Voy. La poesía de Juan Sánchez Peláez, que ha agregado muy poco accesible, nos sorprende y al mismo tiempo nos distancia.
muy poco dada para permitirle ella, siempre en los límites. Márquez, amigo conocedor de la poesía de Juan Sánchez Peláez, en su prólogo a la ontología, hace la advertencia de que es difícil construir un discurso sobre esta obra. Coincido totalmente con él. Sin embargo, me arriesgaré a trabajar mi lectura del poema y a que me acompañen en dicha aventura. Va a consistir la charla taller. Bueno, paso adelante y quiero empezar con unos conceptos básicos. El primero es leer un poema. ¿Cómo leemos un poema? Leer un poema no es un ejercicio. Es siempre una experiencia sensible que conlleva un ánimo y emoción, incluso cuando el texto nos pueda parecer difícil, críptico, como son el caso de Sánchez Peláez, que en algunos casos en su primera obra hace una experiencia surrealista. Incluso en esos casos, por difícil que sea el texto, algo se mueve en nosotros, bien sea por la fuerza o la complejidad de las imágenes, o simplemente por la sonoridad de sus voces. En este caso, el texto que hoy nos ocupa y en general la obra poética de Sánchez Peláez son textos difíciles, pero que movilizan en el lector una cantidad de sentimientos y sensaciones que de alguna manera lo impactan, lo desenfocan, pero después poco a poco va tomando y logrando construir un sentido. Siempre digo que leer literatura es una tarea siempre subjetiva e irrepetible de idéntica manera, ni siquiera por el mismo lector. El poema, además de, siempre hay que decirlo, reclama un esfuerzo máximo del lector de atención, pero también de entrega, de disposición para ponerse, como decimos ahora, en ese mood, en el mood de la lectura poética. Esta tarea no consiste en una lectura lineal de significado, es mucho más compleja. Consiste en develar lo que el texto de manera elusiva o a veces confrontante, que es lo que pasa en este texto, nos propone. La lectura enfrenta al reto de encontrar en el texto las huellas de quien lo escribió, pero también las nuestras, y esto es muy importante. Todo el mundo lee de su experiencia lectora, desde su experiencia de vida. Tenemos una competencia literaria que actualizamos cada vez que nos enfrentamos a un texto de esta naturaleza. Se trata entonces de unir a través del discurso experiencias de vida, impresiones y lecturas de dos seres, porque también en el texto recuperamos las lecturas del autor. Es decir, autor y lector se encuentran virtualmente en el espacio material del lenguaje. Y el lector recupera sus propias lecturas, su propia experiencia literaria, pero también algo toma de las experiencias literarias que les da ese autor. Ahora voy con mi propuesta. En lo que sigue no voy a hablar de la poesía de Juan Sánchez Peláez, porque realmente es un trabajo muy vasto y dificilísimo. Simplemente les propongo que me acompañen en la lectura de su texto Filiación Oscura, de 1966, incluido en el libro del mismo nombre. Ello como un modesto homenaje en la conmemoración de los 100 años de su nacimiento. El modelo de lectura que les presento se fundamenta en dos áreas de estudio. El análisis textual, que es lingüístico, pero que es la base para las otras relaciones. Y después lo que corresponde a la pragmática de la comunicación. Esto en acto se trata ya de la lectura, y allí donde se van a activar los contextos, la competencia literaria, el conocimiento del mundo, lo que sabemos del autor, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos planos, el del análisis textual y el de la pragmática de la comunicación literaria, tienen que darse paralelamente. No puede haber análisis semántico si nosotros no pasamos eso por los efectos de la comunicación literaria en ese discurso activo que es el de la lectura. Paso ahora a hablar de esta propuesta de lectura. Fíjense que, como yo les dije, yo no voy a leer, a hacer un discurso sobre Sánchez Peláez. Yo quiero que esto esté muy claro. Yo voy a hacer
una charla sobre mi lectura de Sánchez Peláez y los invito a ustedes a, basándose en estos puntos, a hacer su propia lectura. Esto es un esquema con el que yo he trabajado durante mucho tiempo, lo he cambiado, lo uso con algunas diferencias para el discurso narrativo y también para el discurso político, que es mi otra área de actividad. En el caso de la poesía, los aspectos que vamos a tratar en este texto son el poema y sus características. En segundo lugar, la determinación de los contextos, eso de lo que le he hablado. Todo aquellas cogniciones, el conocimiento del mundo, la experiencia literaria, la cultura, nuestro conocimiento sobre el tipo de género, sobre lo que es poesía, etcétera, etcétera. Además, sobre el momento, en el caso de los lectores venezolanos, también metemos allí nuestro conocimiento de Sánchez Peláez, sus obras y la experiencia que hemos tenido de lecturas anteriores. En cuarto lugar está la comprensión del significado, porque comprender el significado no es nada si nosotros no construimos el sentido. Y ahí es donde viene la otra parte. Yo decodifico unas palabras, pero esas palabras no van a revelarme todo lo que hay, lo que ellas me quieren decir, hasta que yo no construya el sentido. Construir el sentido es una tarea difícil y cada quien construye a su propio sentido del texto en función de esas cogniciones de las que le he hablado. Mi lectura de Sánchez Peláez está prejuiciada, siempre me pareció un poeta difícil. Ya eso construye mi sentido. En quinto lugar, los elementos lingüísticos y semánticos que corresponden al análisis textual. En sexto lugar, los recursos pragmáticos, retóricos y argumentativos que corresponden a la comunicación, al discurso, a la pragmática. Y por último, un aspecto que no es muy comentado o que no es muy trabajado, que es el poema como acto de habla, es decir, cuáles producen el poema en la comunicación a su lector. Estos aspectos, los 7, se relacionan con el plano pragmático, pues dependen directamente de la comunicación, de ese acto diferido y muy complejo que se inicia con la escritura, se materializa en ese texto que es virtual hasta que no lo leemos y culmina en la lectura y en los efectos movilizadores, eso que se llama perlocutivo, que esta lectura suele producir en el destinatario. Siempre habrá un efecto. Incluso el simple efecto de que me gustó o no me gustó el texto, que me movió y que hubo una imagen que especialmente me movió, siempre habrá un efecto. Inclusive puede ser el rechazo. Bueno, ustedes me van a perdonar porque como voy a entrar en un tema que no es fácil para quien no tiene la experiencia en la área de pragmática, en la de literatura me imagino que casi todos los que nos oyen la tienen, pero en el área de pragmática no necesariamente. Y entonces yo voy a darles 5 conceptos básicos, voy a tratar de hacerlo muy brevemente. Primero, el texto no puede explicarse como una manifestación lingüística. Ante todo, primeramente, es una manifestación lingüística. Es decir, una materia verbal organizada que produce sentido y que al mismo tiempo permite que lo comuniquemos. Su lectura hace posible, hace posible que un espacio material virtual de interacción se convierta en activo, se active en el momento en que el lector toma la iniciativa de leer. Segundo, todo poema constituye una materia lingüística en su significado. La complejidad de las relaciones semántico-pragmáticas que se dan en el texto hace que éste sea susceptible de múltiples interpretaciones y que dichas interpretaciones van a diferir de un lector a otro, hasta de una lectura a otra, con poca diferencia de tiempo. La prueba es que tomamos un texto de un poema y empezamos a leerlo. En el primer momento nos parece críptico y tenemos una idea de lo que puede ser su tema y de las figuras o de la organización de ese texto.
minutos después o una hora después volvemos sobre ese texto y se abren muchas puertas. Nos llegan otras imágenes, nos llegan otros contenidos. Entonces, como esta interpretación, que no la quiero llamar así, es totalmente subjetiva, irá cambiando de una lectura a otra. Yo siempre pienso que la literatura es el campo más abierto de la subjetividad, aun cuando lo vea como yo desde una perspectiva lingüístico-semántica. En tercer lugar, la lectura es siempre un esfuerzo de interpretación. Ello se debe que a los materiales presentes en el texto, plasmados originalmente por su autor, se recrean a partir de la subjetividad de cada lector, no solo para la experiencia estética o emocional que el escritor les quiso transmitir y que el lector busca encontrar. Nadie va a ir a un texto si tiene el interés de que ese texto lo movilice, de que lo llame, de que le presente otras opciones. Entonces paso ahora a los dos conceptos que me faltan, que son, primero, el sentido del texto no está dado, esto ya lo he dicho, sino que se construye a partir de su contenido explícito e implícito, de las relaciones de significado que el lector pueda establecer entre dichos contenidos y con los diversos contextos que el texto le procura. La interpretación o sentido, en este caso entendemos sentido por interpretación, por trabajo para desentrañar el discurso y unirlo a nuestras experiencias. La interpretación o sentido se alcanza no solo a partir de lo verbalizado, sino también de lo no dicho, de las imágenes que el lector tiene que develar, de la musicalidad y del ritmo que van a surgir de sus líneas, así como de otras experiencias cognitivas que se activan en la lectura. Cosas totalmente como personales, como los recuerdos, como el conocimiento de ese autor, que lo hayamos visto alguna vez en persona, todo eso activa y le da sentido a la lectura. El discurso poético abarca el texto mismo, por supuesto, esa materia verbal que se realiza, que deja de ser virtual cuando llega a las manos de un lector. Los participantes en la interacción que todos conocemos, el autor, el hablante poético, el destinatario o receptor poético y el lector. Tercero, hay múltiples contextos. Aquí no están todos, el cognitivo, el situacional, el cultural, el literario y el de la experiencia de vida, por supuesto. El sentido se construye con base a estas tres instancias, el texto mismo, la interacción y los contextos. Para que un texto pueda ser interpretado, no puedo dejar de lado ninguna de esos aspectos. Bueno, quiero pasar ahora, ya entrando en materia, a una cita de Guillermo Sucre en La máscara de la transparencia, donde, sin haber sido nunca lingüista, atisba eso que yo les estoy diciendo, que el aspecto pragmático, el aspecto semántico y el aspecto formal están presentes en toda escritura literaria. Dice Guillermo Sucre, algo más que la purificación de la palabra, su secreta altitud de ser, póngale la atención a esa nuevamente su combinatoria verbal. De Sánchez Peláez, no es desértica, es porque tiene significado, porque hay profusión de sentido. Nos dice también que tiene una combinatoria verbal rica. Eso también es parte de la lingüística, es parte del análisis semántico lingüístico, que es el análisis textual. Y por último, dice que despierta una inmediata resonancia emotiva. Eso no es más que la perlocución, que es parte de los efectos pragmáticos, que el lector es movilizado sensiblemente. Cuando digo sensiblemente, no es que es movilizado positivamente, sino que es movilizado en su sensibilidad positiva o negativa de acuerdo a eso que encuentre en el texto. Entonces, me perdonará el profesor Guillermo Sucre que yo haya extrapolado su palabra para hablar de la lingüística, pero está clarísimo allí.
Bueno, vamos ahora a Filiación Oscura, el poema que nos ocupa. Dejo a Diayanida, quien va a leerles el texto. Filiación oscura. No es el acto secular de extraer candela frotando una piedra. No. Para comenzar una historia verídica es necesario atraer en sucesiva ordenación de ideas las ánimas, el purgatorio y el infierno. Después, el anhelo humano corre el señalado albur. Después, uno sabe lo que ha de venir o lo ignora. Después, si la historia es triste, acaece la nostalgia. Hablamos del cine mudo. No hay antes ni después, ni acto secular ni historia verídica. Una piedra con un nombre o ninguno. Eso es todo. Uno sabe lo que sigue. Si finge, es sereno. Si duda, caviloso. En la mayoría de los casos, uno no sabe nada. Hay vivos que deletrean, hay vivos que hablan tuteándose y hay muertos que nos tutean, pero uno no sabe nada. En la mayoría de los casos, uno no sabe nada. Bueno, yo me iba a detener un momento en el poema para mostrarles con anterioridad lo que voy a decir. Pero lo voy a dejar para el final. Al finalizar, si tenemos tiempo, voy a volver al poema y les voy a indicar en qué parte están las características que yo menciono. Quiero decirle que el poema nos sorprende, se contradice semánticamente y por tanto el sentido al que accedemos no podemos terminar de darle forma. Lo que afirma al inicio de alguna manera lo contradice después. Ven ustedes que habla de que para comenzar una historia verídica y después dice que no hay historia verídica. Bueno, aquí vemos otras cosas como la insistencia en la anáfora, el después, y nos habla de que no hay, y después nos dice que no hay antes ni después, y por lo tanto queda de lado esos después de los que habló. Pues supone un ahora, y en este caso veremos que tampoco hay ahora. No hay antes ni después, ni acto secular, es decir, ninguna historia que se repite de siglo en siglo o secularmente, sucesivamente en historias verídicas. Quiero que nos fijemos un poco en la imagen de la piedra, una piedra con un nombre o ninguno, eso es todo. Vamos a ver con qué nos conecta esta imagen. Y quisiera que observaran la última estrofa, que es: hay vivos que deletrean, hay vivos que hablan tuteándose y hay muertos que nos tutean. Por cierto, bueno, voy ahora a pasar, y fíjense, voy a pasar ahorita al análisis del poema. Podemos volver aquí cuando quieran. Filiación Oscura se caracteriza por su tono reflexivo. Se trata de un texto conciso, de versos cortos y espaciados. Llama la atención los espacios que hacen muy difícil segmentarlo. Se trata de una escritura despojada, que no desértica. ¿Se acuerdan cuando les dije leyendo que era importante esta noción de desértica? De escritura despojada, que no desértica. Y también es una escritura vaga, que eso no tiene nada que ver con que no sea desértica. Hay pocas imágenes, pero estas tienen un gran poder de sugerencia. Está integrado por lo que yo he llamado 10 unidades de sentido. No son estrofas. Una estrofa formalmente necesita por lo menos 2 versos, pero estas son unidades de sentido. Los versos son libres y cada una de estas unidades de sentido que yo he llamado, que en algunos casos son estrofas, está dividida o están separadas por espacios
espacio, por silencio, por espacio, cambio de planteamiento. Bueno, no se trata de un poema de lectura complaciente, esto ya lo he dicho varias veces. Hay que volver sobre él una y otra vez, dejar que las palabras temáticas, que son muchas, y los versos que se repiten y las imágenes nos abran paso hacia el sentido del texto y sobre todo a su resonancia. No. La determinación de los contextos. En un texto como el de Sánchez Peláez, donde casi no hay contextos que estén puestos explícitamente en el texto, este paso es determinante. Este poema contraviene nuestro conocimiento del mundo, el conocimiento del mundo del lector, que se ve sorprendido por lo no convencional. Veamos, por ejemplo, esa unidad semántica de las que les hablé, de los muertos que tutean, de los vivos que deletrean y los muertos que tutean. Eso es absolutamente no convencional, nos desestabiliza solamente leerlo. Hay otro donde pretende, o de habla, perdón, de habla de ordenar en ideas las ánimas, el purgatorio y el infierno. Esto es una contradicción. Nadie puede ordenar en ideas que son totalmente cognitivas, que nos tienen asidero, las ánimas y el purgatorio y el infierno. Entonces ya ahí nos presenta una disyuntiva, una confrontación con nuestra lectura. También es importante, que es difícil de leer, porque tanto la forma como el contenido que se plasma en la escritura, como, los versos, las estrofas, los espacios y la sangría, tienen un valor particular. Fíjense, por ejemplo, cuando volvamos al poema, en las sangrías de la segunda línea en cada verso. Eso tiene que tener un significado y vamos a hablar sobre eso. En segundo lugar, en relación con los contextos, no hay referencia, es decir, marcas de tiempo, espacio, autobiográficas o contextuales que le brinden asidero al lector. Aquí no se nos habla de época, no se nos habla de sentimientos personales, es totalmente descontextualizado, aunque después reconstruyamos dentro del texto esos contextos. El receptor en estos casos, para hacer esta tarea, deberá apelar más allá de la lengua a su imaginación y a su competencia literaria para recrear, e insisto esto, en su versión del poema. El poema se recrea en cada lectura, es distinto al primero que leímos y distinto al que se escribió. Pasamos al tercer punto, que es la interacción. Esto lo sabemos todos los de letra, todo texto, plantea, y sobre todo el poético, plantea una doble interacción. La interacción externa, que culmina en la lectura e involucra al poeta y a cada uno de los lectores en un momento y un espacio específico. Y por otro, la que nos interesa más, que es la interacción interna, que se materializa en el texto mismo. En ella participan el hablante poético, esa voz que habla en el texto y que no necesariamente tiene que ver con el autor, y el receptor poético, es decir, ese otro, el interlocutor, esa voz que oye desde adentro. En este texto, aparentemente, y subrayo, aparentemente, no hay evidencia de ese interlocutor, de ese otro. Y ahí es donde están lo que yo llamo las trampas del poema, los juegos del poeta. Bueno, la huella de ese hablante interno del que habla, del que empieza la interacción poética, la vemos en el pronombre indefinido uno, que se repite en varios versos. Pero ese pronombre indefinido uno también podría incluir a los destinatarios, pues uno no es sino el yo en lo que tiene de común con los otros. Cuando uno dice uno le gusta la poesía, ese uno no es Irma, es uno, el conjunto de seres que caben allí. Y estos son dos ejemplos que saqué para mostrar esto, esta huella del hablante interno, que no necesariamente es solo el hablante poético. Después, uno sabe lo que ha de venir o lo ignora. En la mayoría de los casos, uno no sabe nada.
claramente él no está hablando solo, no habla solamente el hablante poético. Él hace que lo que comunica de alguna manera quiera incluir a ese destinatario, a ese destinatario, sí, a ese receptor poético del texto, pero también al otro, al que está fuera, al lector, que debe asociarse con esa idea de que uno lo incluya, porque vivimos diariamente experiencias o situaciones similares y tenemos ideas similares sobre lo que puede ser el antes o el después. Bueno, como dije, el poema nos engaña. Se inicia en la impresión de la impersonalidad y la distancia. Pareciera una voz distante que habla desde un punto de vista impersonal, para luego llegar a rozar lo subjetivo. Hay un momento en que se incluye incluso el nos como en las desinencias verbales. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. 4, y aquí empieza el verdadero contenido. Del significado al sentido, título, tema e interpretación. Estas tres cosas, el título, el tema, la organización temática, corresponden a el estudio del significado. Pero de allí pasamos al sentido. Es este el puente, lo que nos va a llevar a la interpretación. El título, filiación, filiación oscura, nos habla de la pertenencia. ¿Qué es filiación? Pertenecer, tener una raíz o tener una dependencia. Es la dependencia o la pertenencia de alguien a algo. Esta relación se adjetiva, como oscura. Y eso está presente, ya lo vamos a ver, en varios trabajos especializados de nuestros amigos y de autores sobre que habla, entre otros, Alberto Macchi. Es decir, esta relación se adjetiva como oscura, es decir, relacionada con lo desconocido, con la sombra, quizás con la muerte. En el nombre del poema se plantea ya una contradicción semántica entre filiación, que es una realidad no material, hay filiación filial, hay filiación entre un grupo sanguíneo, pero entre esta filiación que no es una realidad, bueno, sí es una realidad en los estudios biológicos de exámenes de sangre, se establece la filiación, pero esta relación oscura aquí no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con otra cosa, con nuestras raíces, con nuestra pertenencia, con toda esa oscuridad que caracteriza al hombre en su relación con lo que vendrá y con lo que ha vivido. Pero en este caso puede comprenderse que el título es una especie de metáfora de un tipo de vínculo o raigambre. Es decir, el decir que hay una filiación oscura es ya una metáfora. No puede haber filiaciones oscuras. El título, digo no puede haber, digo es semánticamente, es una contradicción. El título del poema, La filiación oscura, no se repite en ningún momento en el texto, aun cuando su huella de sentido lo atraviesa totalmente. Todo el poema estamos sintiendo, volviendo a nosotros esa idea de esa filiación oscura. Hay una frase temática que es muy importante para desentrañar el sentido y que por ende le da coherencia y cohesión al texto, que son las relaciones fundamentales, y se expresa en uno no sabe nada. Vamos a ver que esta frase con diferencias está presente en diversos momentos en el texto. El sentido en este texto, en mi lectura, se construye a partir de tres tópicos o ejes semánticos. Primero, la soledad del hombre y su desamparo, lo que podríamos llamar su exilio existencial. Esta temática, para mí, está presente en la imagen de la piedra. La piedra es esa piedra que es lo único que queda, esa piedra con un nombre o ninguno, eso es todo.
está pendiente, esta soledad está presente en la piedra, aunque el adjetivo solo o sola no es usado en el poema y tampoco para la piedra. Sin embargo, está implícito en la frase que viene después. Una piedra con un nombre o ninguno. Eso es todo, es lo que hay. Terminamos siendo una piedra con un nombre o quizás sin ninguno. A lo mejor esto está vinculado con la muerte, con esa piedra última. El segundo sentido a partir del cual se construye el texto es la intemporalidad de lo que nos acontece. La incertidumbre sobre el después, pero también sobre el antes. No hay antes ni después, ni acto secular, ni historia verídica. Aquí se está negando todo. Ni siquiera la historia o la vida personal, el acto secular, las que se repiten, se están justificadas o se salvan. Pareciera decirnos el poeta que no hay tiempo lineal, ni actos que se repiten, ni verdad. Lo real se cuestiona. Bueno, en tercer lugar, el tercer tópico es la filiación oscura, el no saber, ese no saber, la imposibilidad humana para comprender aquello que lo trasciende, incluso el sentido de la propia existencia. Y vamos a esta cita, uno no sabe lo que sigue. Si finge, es sereno. Si duda, caviloso. Es decir, la única forma de parecer sereno es fingir, porque todo lo que nos rodea nos produce angustia, alteración, sobre todo duda. Y ahí está la cavilosidad. Bueno, quiero ir ahora a otra cita, que es de Alberto Márquez en el prólogo de la antología poética, que viene a confirmar lo del acorde oscuro. Este tópico está retomado por Juan Pablo Gómez, está retomado por Sebastiani, y incluso, es decir, está en muchos de los textos que hablan sobre la poesía de Juan Sánchez Peláez y que se han publicado en estos últimos tiempos a raíz tanto de la publicación de la antología de Visor FCU como del Centenario. Gutiérrez Plaza también. Es decir, el tópico del acorde oscuro está en casi todos los artículos que hemos visto. Hay como un acuerdo que hemos visto, no, que he leído y que he manejado. Leo Alberto Márquez. Lo que particularmente me seduce en la obra de Juan Sánchez Peláez es el acorde oscuro, aquello que siempre aparece como entredicho, lo que no termina de decirse. Esa sensación de que no se dice todo, que no termina de decirse, nos queda después de terminar de leer el poema. Bueno, yo les recomiendo a los que estén interesados en la poesía de Sánchez Peláez que vayan a los artículos para que vean cómo esto está presente de manera, digamos que persistente, en casi todos los estudiosos de su obra. Paso ahora a los recursos lingüísticos y semánticos. Ya esta es la parte dura de la lingüística. Primero vamos a ver que existen unidades y estrategias gramaticales y léxicas que propician la cohesión textual. ¿Qué es la cohesión textual? La unidad de los elementos lingüísticos en el texto, aquello que da sentido a un texto, que concede linealidad, que lo hace comprensible. En el poema se hacen presente un conjunto de elementos y estructuras sintácticos, gramaticales y léxicos semánticos que procuran por una parte establecer la cohesión, conexiones internas, y por otro, y fíjense que digo, si esto fuera posible, guiar al lector para que pueda rehacer la coherencia textual. ¿Qué es la coherencia textual? El sentido, lograr el sentido y establecer las conexiones internas y externas, eso que llamé antes los contextos, que no son reales, no son materiales, son siempre cognitivos y van con nosotros en cualquier lectura. En segundo lugar, aparte de los elementos sintácticos gramaticales, está el léxico. Hay pocos sustantivos. Yo diría que piedra, que es muy importante, historia, albur y nostalgia. Muy poca adjetivación, casi ninguna. En algunos casos los nombres se acompañan con adjetivos no convencionales,
son oscuras, señalado albur. Si es un albur no puede ser señalado, acontece intempestivamente, sin un acto secular. Esos son los pocos adjetivos, habrá 2 o 3 más. Los verbos en el texto están en presente indicativo. Eso, en la mayoría, o casi la totalidad de los verbos están en presente indicativo. ¿Por qué? Esto transmite una noción de intemporalidad, de acción que se prolonga en el tiempo. Y la reiteración del mismo tiempo verbal fortalece la cohesión del texto, lo hace cohesivo, lo hace comprensible. Los verbos son fundamentalmente 3. Ser, que se expresa como es, haber, que se expresa como hay, y saber, que se expresa como uno no sabe o uno sabe. Expresan estos verbos, fíjense, nociones semánticas de existencia y de conocimiento, fuertemente vinculadas con los tópicos de los que hablaba. Es decir, no hay verbos de acción material, directa, que por saber expresa conocimiento, haber existencia, ser lo mismo, pero no son acciones, digamos, materiales concretas. Vamos ahora a los recursos pragmáticos. No, sigo con los lingüísticos, perdón. La repetición de unidades, de elementos léxicos y semánticos y de frases, se usa en este texto para asegurar la cohesión lingüística. Hay elementos léxicos como piedra que se repiten 2 veces al principio y ya cerrando el texto, y como historia verídica que también aparece 2 veces. Elementos gramaticales, no, no hay, no haber, no saber, llenan las estrofas o las unidades semánticas, como yo las he llamado. Adverbios tienen un peso importantísimo, después, antes y nada. ¿Por qué? Porque en estos adverbios viene a estar parte de ese contenido que tenemos que reconstruir. Pasamos del antes al después y después no hay ni uno ni lo otro, por lo tanto no hay nada. Fíjense que el texto empieza hablando del después y todo después supone un antes, pero posteriormente se niega que no hay antes ni después, por lo tanto no hay nada. Hay frases que se repiten, esas frases temáticas que son determinantes. Uno no sabe nada, uno sabe. Y también en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos es importante porque también incluye a otros casos. No cuando él dice que en la mayoría de los casos uno no sabe nada. Es decir, son sus casos de la visión de lo acontecido, o son los casos que incluyen a otras personas. No sé si me entienden, podemos volver sobre eso. En el plano retórico, que no en el lingüístico, las repeticiones de después y de uno no sabe nada corresponden a anáforas en unos casos y a epíforas en otros. Bueno, paso ahora a otro rasgo que es la elipsis pronominal y verbal. Este recurso, que es elidir elementos, contribuye a darle agilidad y ritmo al texto. Y esto es muy importante en este poema. Por ejemplo, si finge, es sereno. Si duda, caviloso. Fíjense cómo se omite tanto los pronombres como los verbos. Y después, tengo otro ejemplo, no hay antes ni después, ni hay acto secular, el verbo también se omite. Y esto va a estar presente y es, bueno, es una estrategia o un mecanismo de cohesión muy, muy común. Tercero, y bueno, tercero no, quinto, y es ya lo último de lo lingüístico, el empleo de estructuras impersonales indefinidas. Estas estructuras que están presentes a lo largo del poema acentúan esa noción de oscuridad de la que hemos hablado. Los verbos ser y haber en su significado de existir. Es necesario atraer en su sucesiva ordenación. El verbo haber, hay vivos que deletrean, hay muertos que nos tutean, es decir, está planteándose algo de lo que no hay concreción. Los pronombres indefinidos, uno, nada, todo, también contribuyen a esta impersonalidad.
al final del texto, o en algún, perdón, en el verso de la piedra, dice que no hay piedra, que lo que, que eso es todo, que no hay ni piedra, que eso es todo. Recursos, vamos ahora con los recursos pragmáticos y ya estamos terminando. Los recursos semántico-pragmáticos vinculados con la coherencia. Hay nociones semánticas opuestas, uno sabe lo que ha de venir o lo ignora. Hay una contradicción o una negación de lo que se afirma. Otro, en la mayoría de los casos, uno no sabe nada. Una piedra con un nombre o ninguno. Ya vemos que hay nociones semánticas opuestas. Hay igual contrariedad semántica, se llama en semántica restricciones seleccionales. Es la imposibilidad de combinar elementos. Por ejemplo, es necesario atraer en sucesiva ordenación de ideas las ánimas, el purgatorio y el infierno. Es imposible atraer en orden a las ánimas del purgatorio y el infierno. Ustedes me dirán que en el poema eso es posible, pero estamos hablando en este caso de los elementos lingüísticos y pragmáticos, semánticos y pragmáticos. En este último caso se trata de conceptos abstractos, ideas, ánimas, purgatorio, y distintos que no se pueden ordenar sucesivamente. La referencia a estos tópicos no es religiosa, sirve para conectar al lector con las nociones de oscuridad y del no conocimiento. Esto le da coherencia al texto. Eso no saber, esa oscuridad en la que estamos sumidos todos. Hay dos que quiero mostrar, que quiero hablarles: el anhelo humano por lo señalado albur. El albur no puede ser señalado. La nostalgia es abstracta, por lo tanto no acaece, se siente. Entonces, acaecer es nostalgia. Albur tiene una selección, una restricción para señalar un albur, porque el albur nos llega cuando llega. En tercer lugar, hay una aparente contradicción con lo real. Hay muertos que nos tutean. Aparente cambio de tema o digresión textual. Esta es una línea semántica para mí oscurísima. Cuando dice cambia de tópico dentro de la misma estrofa y dice hablamos del cine mudo. En este último ejemplo llama la atención el hablamos. ¿A quién incluye este plural? Me pregunto. ¿Qué referencia tiene el cine mudo? Todavía la estoy pensando. Bueno, llegamos al final. Quiero hablarle de eso que llamé los efectos sensibles y comunicativos del poema como acto de habla. Todo texto literario busca un destinatario figurado. Si de alguna manera estoy tratando de en ese Profe, filiación oscura, el efecto perlocutivo, es decir, esa movilización. bueno, se acaba de desconectar Irma. Vamos a esperar un momento. La señal le estaba saltando. Aquí se está reconectando. Tienes el micrófono apagado. Perdón, hace Ahora sí. mucho tiempo que está. Cuando comenzaste con la última lámina, no te
no te escuchamos bien, tienes que ¿Vuelvo volver. a los efectos sensibles o llego solo a la conclusión? Eh, Creo que puedes cerrar lo de los efectos sensibles y avanzas hacia la conclusión. Bueno, que todo texto busca la movilización sensible del destinatario y que esto en filiación oscura se logra a partir de imágenes desestabilizadoras que obligan al lector a plantearse más de una hipótesis de sentido. Ese lector que se paraliza y se interroga ante la evidencia de su propio desamparo, hace suya esa oscuridad. La conclusión es que la lectura de filiación oscura he observado que el lector debe hacer un doble camino. Por un lado, dejarse llevar por las palabras y las imágenes hasta develar los secretos de la escritura y la complejidad de sus temas, es decir, recrear el texto. Por el otro, que es muy importante, ir del aparente sin sentido, digo aparente, a la interpretación o sentido, relacionar el texto con los contextos o con la ausencia de ellos. En ambos esfuerzos, el estudio del análisis del texto y de la pragmática de la comunicación literaria pueden ayudarnos en nuestras lecturas. Bueno, hasta aquí mi exposición. Creo que ha sido un poco larga y bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, profe. Bueno, si alguien de las personas que están conectadas quiere hacer algún comentario o quiere hacerle alguna pregunta a Irma acerca de su lectura de Filiación Oscura, voy a compartir aquí el poema para que lo tengamos, a ver, Si para- quieres lo pongo, ¿no? Ya va, espérate. lo podemos poner aquí. Ya, Está puesto, no se está viendo. es que al desconectarte dejaste de compartir pantalla, pero aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Esto solo. Claro. Bien, si hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta sobre el análisis que ha hecho Irma del poema de Juan Sánchez, está abierto, estamos abiertos. Insisto, Dayanida, no es un análisis, una Pues lectura pura. una lectura, una posible lectura, una Posible. de las muchas posibles. De las muchas que yo he hecho, además. Bueno, no hay pregunta. Parece que no. Bueno, profe, gracias. A ver, aquí Carlos Pérez dice, pocas veces podemos escuchar un profundo análisis de un texto y te agradece la lectura. Ajá, Ligia, eh, ¿quieres decir algo? Ajá, preguntas, aquí llevo una, a ver. Está la profesora Sedano también acá, un saludo. A la profesora María del Pilar Puig también. También Un gran saludo para ella. la profesora Barajas también está aquí. Así es. Un La gran profesora análisis y muy González honesto. también, Consuelo. Así es. Muy honesto y muy completo, profesora Irma. Me gustó mucho, me gustó mucho. Aquí dice, muy agradecida por esta experiencia. Ciertamente es poco frecuente reflexión y análisis sobre el texto. Y la profesora Barajas está diciendo, muy pocas veces escuchamos decir que leer poesía no es fácil. Luego es un acto de honestidad. La profesora María Mercedes, la profesora Sedano dice, me conmovió el poema en la lectura muy apropiada de Irma, gracias. Bueno, hemos reunido a buena parte de la Escuela de Letras, eso me emociona y me llena de alegría. Y bueno, nada, ha sido una experiencia agradable trabajar a Sánchez Pelay. Como les dije, es un poema que siempre le temía. Ni siquiera lo leí en la Escuela de Letras, lo leí mucho después y me produjo cierto desconcierto y temor. Hace unos años, muy pocos, y por eso digo que Sánchez Peláez llegó tarde a mi vida,
bueno, empecé a leerlo. Debo decir que su primer libro, con excepción de 2 o 3 poemas, me causó mucha extrañeza, pero después me ha ido agradando y me he ido acostumbrando a sus textos. Y bueno, son muy difíciles de leer, pero ejercen esa fascinación que, que solo nos da la poesía, que no nos las da normalmente, pues, con tanta frecuencia el texto narrativo u otros textos. Entonces, esto que les he presentado es solo mi aproximación, digamos que mi metodología, vamos a llamar de una forma más seria, la que uso con la que he usado, porque ya no antes, con mis estudiantes, y bueno, es una forma, a mí lo que me plantea esto es una forma de enseñar a leer de otra manera. Esto no es para enseñar literatura, es para enseñar a leer, a ser lectores activos, conscientes, y la poesía es un paso para ello. Bueno, nada, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Y verdad, ha sido una experiencia en la que he aprendido mucho y en la que estoy muy satisfecha. No por lo que haya logrado, sino por el tiempo que dediqué con gusto a la lectura de Sánchez Pelar. Profe, Marta Shiro también está conectada y te pregunta que si podrías mencionar, hablar de tu interpretación de las sangrías en el texto. Bueno, como yo les dije, yo empecé tratando de hablar de estrofas. Me di cuenta que todas eran estrofas, porque las estrofas necesitan, según las teorías tradicionales, mínimo 2 versos. Después empecé a pensé a pensar en unidades de significado. Y fíjense que hay un espacio muy grande entre lo que, yo por qué las llamé unidades de significado, porque eso está allí por algo. Hay unos blancos, unos silencios que separan unas ideas de otras. Fíjense que empezamos hablando de que no es el acto secular de extraer candela frotando una piedra. Y posteriormente, con una distancia de espacio, nos dicen no. Es decir, está negando lo que ya está negando. Pero de ahí pasa a otra cosa que nada tiene que ver. Para comenzar una historia verídica es necesario atraer en sucesiva ordenación de ideas. Es decir, todo esto se va a retomar después. Cuando dice que no hay historia verídica ni acto secular, está contestando o está respondiendo de una manera catafórica lo que está dicho adelante. Pero esas marcas están allí por algo. Esas son marcas de significado o de sentido, si ya lo vemos en la comunicación. Cada uno de esos, no formalmente, pero sí semánticamente, si es que eso puede ser, corresponde a una estrofa. Vamos, por ejemplo, para terminar aquí de esta pregunta, hay vivos que deletrean, hay vivos que hablan tuteándose y hay muertos que no tutean, pero uno no sabe nada. Eso sería una estrofa medianamente convencional. Pero allí hay un corte con lo que viene ahora. En mayoría de los casos uno no sabe nada. Entonces ese corte no es solamente formal de escritura, es también de significado, de orientar al lector. Bueno, más o menos esa es mi idea. Y también me llama mucho la atención las sangrías. ¿Por qué esas sangrías? Una de las cosas más difíciles es tipear este texto. Yo intenté hacerlo y tuvimos que recurrir a la foto, que no la puedo intervenir porque yo pensaba marcar en el texto las cosas que le estaba mostrando, pero no se puede intervenir porque al mover la línea estamos también cambiando su significado y restándole un espacio de silencio. Miren, no hay estrofa, unidad de sentido más desestabilizadora que en la quinta, donde dice, después, si la historia es triste, acaece la nostalgia. ¿Ok? Después hubo un antes, pero además de repente corta dentro de la misma estrofa y dice, hablamos del cine mudo. Entonces allí yo quedé absolutamente, bueno, sorprendida. Todavía me queda esta unidad semántica por desentrañar y bueno, cuento con la ayuda de todos ustedes. Pilar está enviando saludos. Un abrazo para ti, Pilar. Gracias por acompañarnos hoy también acá. ¿Alguna otra pregunta para Irma?
Bueno, pareciera que no. Profe, muchas gracias por Bueno, este rato de esta lectura. A ver, aquí están levantando la mano, a ver quiénes son. Por aquí. Mm. Fernando, si quieren me pueden escribir por el chat las preguntas. Consuelo dice, deletrear significa también interpretar lo oscuro y difícil. A ver, Fernando y Ligia, ¿quieren decir algo? A ver si llega por el chat sus preguntas. Mm.